Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Bueno, comenzamos la clase de hoy. Vamos a ver la unidad 13, eh, que nos corresponde hoy del CCNA 3, creo que es virtualización. Virtualización. Bueno, acá lo que vamos a ver es un poco lo que es la computación en la nube, explicar la importancia de la computación en la nube, la virtualización. Bueno, la virtualización ya forma parte de la industria 4.0 y ya la debería incorporar la industria, el campo, todo, ¿no? Las empresas, el comercio. Infraestructura de red virtual, describir la virtualización de servicios y dispositivos de red y redes definidas por software, que describe las redes definidas por software, que es básicamente, digamos, un data center eh, virtualizado, y los controladores, describir los controles utilizados en la programación de redes. Bueno, ¿qué es la computación en la nube? La computación en la nube nos permite abordar una variedad de problemas de administración de datos, permite el acceso a los datos de organizaciones en cualquier momento y lugar, optimiza las operaciones de TI, organización, suscripción únicamente a los servicios necesarios, elimina y reduce la necesidad de equipos, mantenimiento, administración de TI e instalaciones, reduce los costos de equipo y energía, los equipos físicos del sistema y las necesidades de capacitación del personal, y permite respuestas rápidas al creciente requisito del volumen de datos. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como lo que es la cloud, ¿no? Lo que es la nube, digamos, que está en Internet, y nosotros podemos utilizar diferentes servicios, digamos. Hoy hay, digamos, las empresas, la industria, el campo, puede mandar información a la nube, y en la nube, digamos, yo puedo tener, digamos, un data center de algún vendors que me permita almacenar una machine learning y poder tomar todos los datos que le da la industria, le da el campo, le da la empresa, para poder optimizar procesos, ¿no? Y bueno, tenemos varios modelos, tenemos IBM Watson, está, por ejemplo, el cloud de Google, está Azure de Microsoft, AWS, bueno, y así hay muchos, digamos, vendor que te dan o te ofrecen la plataforma para que vos subas datos en una machine learning, que lo que va a hacer es analizar esos datos y brindarte información para que tomes decisiones en tiempo real. ¿Cuál es el único problema que tienen los cloud? Bueno, el único problema que tiene la nube es que la seguridad es de cada vendor. Es decir, si yo tengo información crítica, digamos, tendría que evaluar para ver si voy a subirla, digamos, a una cloud, ¿no? Y el otro problema que tiene es la latencia, porque, bueno, la latencia, acuérdense que es el tiempo en que el paquete, los datos salen del origen y llegan al destino, van y vuelven. Entonces, generalmente las latencias que te están ofreciendo las cloud son a 10 a 50 milisegundos, y bueno, es una latencia alta, digamos. No serviría para control, sí para monitoreo, digamos, ¿no? Porque bueno, hay cosas que son muy críticas, que exigen mucho determinismo, y bueno, no me sirve la latencia alta, digamos, ¿no? Servicios en la nube. Los tres servicios principales de computación en la nube definidos por el Instituto Nacional, el NIST de Estados Unidos, son software como servicios. El proveedor de la nube es responsable del acceso a los servicios que se proporcionan por Internet. Plataforma como servicios, el proveedor de la nube es responsable del acceso a las herramientas y los servicios de desarrollo utilizados para distribuir las aplicaciones. Y infraestructura como servicios, el proveedor de la nube es responsable del acceso a los equipos de la red, los servicios de red virtualizados y el soporte de infraestructura de red. Los proveedores de servicio en la nube han extendido este modelo, también proporcionan asistencia de TI para cada uno de los servicios de computación en la nube. Para las empresas, digamos, el servicio de computación en la nube puede ampliar las capacidades de red sin requerir inversiones en nueva infraestructura, capacitación de personal ni licencias de software en la nube.
Bueno, estos son los tres tipos de servicios que podemos encontrar en la nube, ¿no? Un servicio, un software como servicio, es decir, por ejemplo, si yo necesito usar un software como por ejemplo Office 365, que está en la nube, después tengo la otra plataforma como un servicio donde, bueno, el proveedor es responsable del acceso a la herramienta y los servicios de desarrollo utilizados para distribuir aplicaciones. Es decir, vendría a ser un servicio que está en la nube, pero, por ejemplo, Colab. ¿Qué? Porque Colab me permite trabajar en la Colab de Google, que bueno, es una plataforma que sirve de intérprete de Python y que me sirve para que yo pueda trabajar en la nube, pero me brinda un framework, que es un conjunto de herramientas, de bibliotecas, de paquetes, digamos, para que yo pueda trabajar. Y la infraestructura como servicio, el proveedor de la nube es responsable del acceso a los equipos de red, los servicios de red virtualizados y el soporte de infraestructura de red. Bueno, acá ya en el modelo IaaS ya nos ofrece una máquina virtualizada, ¿no? Es decir, en la nube, digamos. Seguimos. Los cuatro modelos principales de la nube son, bueno, nube pública, las aplicaciones basadas en la nube y los servicios que se ofrecen en una nube pública están a disposición de la población en general. Nubes privadas, las aplicaciones y los servicios basados en la nube privada que se ofrecen en una nube privada están destinados a una organización o una entidad específica como el gobierno. Nubes híbridas, una nube híbrida consta de dos o más nubes, donde cada una de las partes sigue siendo digamos, un objeto separado, pero ambas están conectadas a través de una única arquitectura. Nubes comunitarias. Una nube comunitaria se crea para el uso exclusivo de la comunidad específica. Las diferencias entre nubes públicas y las nubes comunitarias son las necesidades funcionales que han sido personalizadas para la comunidad. Por ejemplo, las organizaciones del servicio de salud deben cumplir las políticas y leyes que requieren una autenticación, una confidencialidad especiales. Bueno, estos son los tipos de nube, ¿no? O sea, si nosotros vamos a utilizar una nube pública, toda la información va a ser pública. Y bueno, lo vamos a trabajar en el caso que nosotros queremos tener almacenada información que, digamos, tiene que ser de tipo público. Una nube privada, digamos, vamos a utilizar una nube privada destinada solamente para una organización específica, como una entidad de gobierno o alguna entidad, digamos. Y la nube híbrida, digamos es que este, parte de la información se va a guardar en la nube privada, que bueno, en este caso, en el caso de la híbrida, las organizaciones, parte de la información la guardan en la nube privada y parte de la información en una nube pública, y después tenemos por último las nubes comunitarias, que lo único que cambia, digamos, es la función social, ¿no? Digamos, de las nubes comunitarias, que son para comunidades específicas. La computación en la nube versus centro de datos. A continuación se brindan las definiciones correctas del centro de datos y computación en la nube. Un centro de datos habitualmente es una instalación de procesamiento y almacenamiento de datos que es ejecutada por un departamento de TI interno o arrendada fuera de las instalaciones. Por lo general, la creación y el mantenimiento del centro de datos son muy costosos. La computación en la nube habitualmente es un servicio fuera de las instalaciones que ofrece acceso a solicitudes de un grupo y donde son compartidos los recursos de computación. Los mismos son configurables. Estos recursos se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un esfuerzo mínimo de administración. Bueno, siempre está, digamos, el debate, ¿no? De qué me conviene hacer en una empresa, digamos, tener un data center propio o almacenar o alquilar, digamos, un data center en la nube. Bueno, el data center propio, digamos que es un centro de datos orientado por software, en donde ustedes van a tener servidores virtualizados, que obviamente van a tener un costo, ustedes lo van a mantener, van a generar la administración, la gestión, la seguridad de todo este centro de datos, y la latencia va a ser mínima, aproximadamente depende del tipo de medio que tengan acá. Por ejemplo, si tienen cableo estructurado, capaz que sea de 2 a 10 segundos, y si tiene fibra óptica va a ser de 1 milisegundo, o sea, la latencia, digamos, disminuye. Esto es obviamente cuando yo requiero eh, tener mejor latencia. Puedo tener una machine learning acá, digamos, para poder hacer algún procesamiento de los datos, eh,
Y cuando yo necesite información determinística, latencia y jitter, bueno, esta vendría a ser la opción correcta, digamos. También podemos optar por esta opción cuando nosotros necesitamos manejar datos sensibles, confidenciales, críticos. No podemos subirlo a la nube porque, bueno, no sé la seguridad que tendrá la nube. Y la otra opción es la cloud, ¿no? Digamos que esto tiene mayor poder de procesamiento porque ustedes pueden alquilar máquinas virtuales acá con mucho poder de procesamiento, son data centers robustos, escalables. Bueno, pero acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La seguridad, que yo no sé, digamos, qué seguridad me brindará el cloud, y la latencia, que vendría a ser, digamos, si es información solamente, digamos, si son datos nada más, no es muy importante la latencia. Pero bueno, tengan en cuenta que hay este, información que tiene, por ejemplo, comandos de control que me permiten ejecutar procesos, entonces necesitan un sistema determinista, es decir, que tenga una latencia muy baja, y en ese caso la cloud no me sirve, digamos, ¿no? No me sirve. Desconozco, digamos, los costos que tiene, pero bueno, hasta el año pasado, un IBM Watson en el plan más básico costaba unos $100, $100, sí, $100. Bueno, la virtualización, la computación y la nube y la virtualización. Bueno, ambos términos en realidad parecen distintos porque tengan en cuenta que con la virtualización, que básicamente el concepto de virtualización es que yo no ejecuto los procesos en un hardware específico, sino que sobre el hardware, digamos acá está el hardware, yo instalo lo que es un SXI, que vendría a ser un supervisor, y ese SXI puede crear máquinas virtuales en este host físico, tantas máquinas virtuales como yo necesite o como yo quiera. Y este concepto de virtualización obviamente puede estar en la nube o puede estar en lo que se llama el edge computing, que el edge computing es cuando ustedes requieren que la información se procese lo más cerca de donde se generan esos datos. Bueno, acá nos dice, los términos computación en la nube y virtualización suelen usarse de manera intercambiable, no obstante significan dos cosas distintas. La virtualización es la base de computación en la nube, sin esta base, la computación en la nube que se implementa masivamente no sería posible. Bueno, ¿por qué? Porque este concepto de virtualización, que le acabo de dibujar acá, puede estar en la nube o puede estar en un edge computing, es decir, en un servidor de la empresa. Y ambos son virtualizaciones, nada más que esto se llamaría cloud y este se llamaría edge computing. La virtualización separa el sistema operativo del hardware. Varios proveedores ofrecen servicios virtuales en la nube que permiten aprovisionar servidores de manera dinámica según sea necesario. Estas instancias virtualizadas de servidor se crean a pedido. Bueno, y acá está AWS, ¿no? Que nos ofrece un servicio de virtualización. Virtualización de servidores dedicados. Antes, los servidores empresariales estaban formados por un sistema operativo de servidor como Windows Server, Linux Server, instalando el hardware específico, toda la RAM, la potencia de procesamiento y todo el espacio del disco duro de un servidor se dedicaban al servicio proporcionado. El principal problema con esta configuración es que cuando fallaba el componente, el servicio proporcionado por este servidor no se encuentra disponible. Por lo general, los servidores dedicados estaban subutilizados. A menudo, todos los servidores dedicados estaban inactivos durante largo periodo de tiempo, esperando hasta que hubiera una necesidad que ofrece el servicio específico que estos proporcionan. Los servidores malgastaban energía y ocupaban más espacio de lo que estaba garantizado por la cantidad de servicio. Esto se conoce como proliferación de servidores. Bueno, acá lo que nos dice es que antes, digamos, nosotros en la empresa teníamos servidores dedicados, que era un Windows Server, que era servidor web, otro que era servidor de mail, otro que era servidor SQL Server, otro que era File Server, otro que era DHCP Server, otro que tenía el Active Directory, otro que generaba la autenticación de los usuarios y otro que era, digamos, un servidor de NMS que es un Network Management Server.
Bueno, nos decía que, bueno, teníamos mucho hardware y la desventaja es que si este hardware funcionaba mal, el disco rígido, el microprocesador, se caía y obviamente ese hardware se caía y todo el servicio que venía con ese hardware se caía y era un problema muy grande que tenían, digamos, las organizaciones, ¿no? Aparte de que la mayor parte de las organizaciones tenían servidores infrautilizados, es decir, que eran hardware que no aprovechaba todos los recursos porque solamente, digamos, brindaban un tipo de servicio. Virtualización de servidores. La virtualización de servidores saca provecho de los recursos inactivos y consolida el número de servidores requeridos. Esto también permite que múltiples sistemas operativos existan en una sola plataforma de hardware. El uso de la virtualización normalmente incluye redundancia para brindar protección desde un punto único de falla. El hipervisor es un programa de firmware o hardware que suma una capa de abstracción a la parte superior del hardware físico. La capa de abstracción se utiliza para crear máquinas virtuales que tienen acceso a todo el hardware de la máquina física, como la CPU, memoria, controlador y disco rígido. Bueno, y acá es lo que nos explica un poco lo que yo recién les explicaba. Ustedes tienen el hardware acá, que puede ser el disco rígido, el microprocesador, la memoria RAM, y sobre el disco rígido, en vez de instalar el sistema operativo, instalamos un SXI, que el SXI vendría a ser el hipervisor. Y una vez que instalamos este hipervisor, yo puedo crear tantas máquinas virtuales como yo necesite. Puedo tener este Windows y sobre este Windows instalarle un web server. Puedo instalar el Windows y sobre este Windows instalarle un mail server. Puedo tener un Windows e instalarle un SQL server. Puedo tener un Windows e instalar un file server. Tantos, cada una con su máquina virtual física, es decir, cada una de estas máquinas tendría memoria, micro, disco rígido, un sistema operativo y sobre ese sistema operativo una aplicación que lo convierte en web server, mail server, SQL server, ¿sí? Y obviamente todo esto sobre un host físico. Y usted me dice, ¿y qué pasa si es que el host físico se cae? Estamos en el mismo caso que en el anterior. Bueno, lo que pasa es que estos servicios me permiten generar alta disponibilidad y tolerancia a fallo, es decir, yo puedo tener dos hosts físicos unidos por un switch y cuando este detecta, es decir, hay aplicaciones que se configuran sobre el entorno virtualizado, que esas aplicaciones cuando detecten que este servidor se cayó, digamos, se levanta automáticamente y los usuarios, digamos, es transparente para los usuarios y este, los usuarios nunca se van a dar cuenta que se cayó el servidor, digamos, ¿no? O sea, este esquema que estamos hablando ahora le permite, digamos, tener otros servicios que no lo tenía el servidor solo, digamos, el servidor común este. Es más flexible este esquema, digamos. Ventaja de la virtualización de servidores. Una de las ventajas más importantes de la virtualización es un menor costo total. Se requieren menos equipos, se consume menos energía y se requiere menos espacio. Estos son los beneficios adicionales de la virtualización. Facilita la creación de prototipos, provisionamiento más rápido de servidores, incremento en tiempo de actividad del servidor, mejor recuperación tras desastre y soporte heredado. Bueno, acá lo que nos dice es que obviamente yo para tener alta disponibilidad necesito mínimamente dos juegos físicos, que vendrían a ser de la línea de servidores, dos IBM, por ejemplo, y bueno, sobre el hardware de este instalo un SXI y sobre este SXI instalo, digamos, máquinas virtuales y sobre estas máquinas virtuales instalo un switch estándar, que es un switch virtualizado, y lo mismo acá tengo, digamos, un switch virtualizado, y sobre ambos puedo generar un switch virtualizado. Este vendría a ser un switch estándar y este vendría a ser un switch distribuido, también virtualizado. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del host? Este vendría a ser el host 1 y este es el nivel host 2. Cuando en el host 1, este SXI detecta que alguna de estas máquinas está por caer, por ejemplo, esta que está acá se está por caer, automáticamente migra todas las aplicaciones que tiene esta máquina virtual acá y mantiene el servicio
en otra máquina virtual. ¿Sí? Obviamente hay una capa de software ahí que verifica, digamos, la disponibilidad de recursos como disco rígido, memoria, micro, todo eso, antes de migrar. Entonces, eso me garantiza la continuidad y in situ vendría a ser en el host. Pero supóngase que todo esto se está cayendo, el SXI va a detectar, digamos, alguna falla y puede migrar todas las aplicaciones que están acá, las puede migrar a los servicios virtualizados del otro host, ¿sí? A través de lo que es el suite distribuido, que el suite distribuido es un suite virtualizado, pero que me permite unir los dos hosts. Y obviamente, bueno, esto es una ventaja, ¿no? Porque lo que te está garantizando esto es alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Y bueno, ¿cuál es el producto para este tipo de configuración? El VMware Sphere, ¿no? Que es el VMware Sphere, digamos que es un producto que es para data center, se paga una licencia, pero obviamente trae, como ustedes pueden ver, muchas ventajas, ¿no? Capa de abstracción. Un sistema informático consta de las siguientes capas de abstracción: aplicaciones, sistema operativo, firmware y hardware. En cada una de estas capas de abstracción se utiliza algún tipo de código de programación como interfaz entre capa inferior y capa superior. Un hipervisor se instala entre el firmware y el sistema operativo. El hipervisor puede admitir varias instancias del sistema operativo. Bueno, como puedes ver acá en la figura, digamos, tenemos un host y ese host sobre el hardware se instala un hipervisor y ese hipervisor es el que maneja las máquinas virtuales. El hipervisor tiene lo que se llama el Herbit. El Herbit vendría a ser, la traducción vendría a ser un latido de corazón, tendríamos que decir, ¿no? Que el Herbit lo que hace es manda como si fuese un Herbit, un latido a cada máquina virtual como si fuese el pin. Recuerden que el pin es ida y vuelta. Bueno, el Herbit es ida y vuelta. Entonces le dice a la máquina virtual esta, vos estás, sí, vos estás, sí, vos estás, sí. Es decir, el Herbit no me consume recursos y es como si fuese un latido que le envía el hipervisor a cada máquina virtual. Cuando la máquina virtual detecta, no devuelve, digamos, el latido, el SX supone que esa máquina virtual se va a caer y bueno, trata de migrar las aplicaciones, digamos, de esta máquina virtual a esta máquina virtual, antes de que se caiga, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos tipos de hipervisor, el hipervisor de tipo uno y el hipervisor de tipo 2. Bueno, acá nos habla del hipervisor de tipo 2. Es un software que crea y ejecuta instancias de máquinas virtuales en la computadora en la que el hipervisor está ejecutando una o más máquinas virtuales en un host. Un hipervisor de tipo 2 también se denomina hipervisor hosteado. Una gran ventaja del hipervisor tipo 2 es que el software de consola de administración no es necesario. Bueno, este es otro tipo de hipervisor. Bueno, este es el primero, este vendría a ser el hipervisor de tipo 1, ¿sí? Sobre el hardware yo tengo un hipervisor. Y este es el hipervisor de tipo 2, que el hipervisor de tipo 2 es lo que yo tengo acá, en esta plataforma. Bueno, yo tengo el VMware y tengo por ejemplo, el Oracle VirtualBox. Fíjense que el Oracle VirtualBox está corriendo sobre un sistema operativo. Entonces, sobre ese sistema operativo yo creo una máquina virtual. Ese vendría a ser el segundo esquema, ¿no? De tipo 2, es decir, yo sobre el hardware instalo un sistema operativo, que en este caso sería Windows. Y sobre Windows instalo el VirtualBox o el SXI y sobre ese VirtualBox creo máquinas virtuales. Infraestructura de una red virtual. La infraestructura de una red virtual, el hipervisor de tipo 1 también se denomina infraestructura física, bare metal, porque el hipervisor está instalado directamente en el hardware. Generalmente este tipo de hipervisor se instala en los servidores empresariales y los dispositivos de red para centros de datos. El hipervisor de tipo 1 se instala directamente en el servidor o en el hardware de red. Luego, las instancias del sistema operativo se instalan sobre el hipervisor como se muestra en la figura. Los hipervisores de tipo 1 tienen acceso directo a los recursos de hardware, por ejemplo, son más eficientes que las arquitecturas alojadas. Los hipervisores de tipo 1 mejoran la escalabilidad, el rendimiento y la solidez. Bueno, acá lo que nos dice es que
Este tipo de hipervisor se llama bare metal y que es un hipervisor. En este caso, este vendría a ser el SXI que se instala sobre el hardware y sobre este SXI yo puedo crear tantas máquinas virtuales como yo necesite con el hardware que yo requiera y con el sistema operativo que yo quiera. ¿Sí? Y obviamente es mucho más eficiente, digamos, para centros de datos. El otro, más que nada, el hipervisor de tipo 2, se utiliza más que nada para entornos de laboratorio, una cosa así, digamos, ¿no? Instalación de una máquina virtual en un hipervisor. El hipervisor de tipo 1 requiere una consola de administración para administrar. El software de administración se utiliza para administrar varios servidores con el mismo hipervisor. La consola de administración puede consolidar los servidores automáticamente y encender y apagar los servidores según sea necesario. La consola de administración proporciona recuperación ante falla de hardware. Si falla algún componente del servidor, la consola de administración mueve la máquina virtual a otro servidor automáticamente y sin inconvenientes. Bueno, acá nos habla de Cisco UX Management, controla varios servidores y administra recursos de miles de máquinas virtuales. Algunas consolas de administración también permiten la sobreasignación. La sobreasignación se produce cuando se instalan varias instancias de sistemas operativos, pero su asignación de memoria excede la cantidad total de memoria que tiene el servidor. Este tipo de asignación excesiva es habitual porque las cuatro instancias del sistema operativo requieren todo el recurso. Bueno, acá lo que nos dice es que si bien nosotros en el SXI, digamos, tenemos el hardware acá y sobre ese hardware tenemos SXI, que es el hipervisor, y si esto está corriendo en un host físico, ese host físico es, por ejemplo, un i7 con 2 teras de disco y 32 memoria de RAM, es decir, tiene características. Entonces, un requisito es que las máquinas virtuales que yo cree acá tienen que ser igual o menor que el hardware del juego físico. Yo no podría crear un i9 acá. Tampoco podría crear un disco de 4 teras. Tampoco podría crear una memoria de 64 RAM. El hardware, es decir, las máquinas virtuales estas que están acá, uno, 2 y 3, que son las máquinas virtuales que yo voy a crear, no podrían tener, digamos, un hardware superior a las características de hardware que un juego físico. Complejidad de la virtualización de red. La virtualización del servidor oculta los recursos del servidor. Esta práctica puede crear problemas si el centro de datos está utilizando las arquitecturas de red tradicionales. Sin embargo, las máquinas virtuales son trasladables y el administrador de la red debe poder agregar, descartar, cambiar los recursos y los de la red para soportar esta característica. Este proceso sería manual y llevaría mucho tiempo con los switches de red tradicionales. Otro problema es que el flujo de tráfico difiere considerablemente del modelo cliente-servidor tradicional. Normalmente hay una cantidad considerable de tráfico que se intercambia entre los servidores virtuales que cambian de ubicación e intensidad a lo largo del tiempo. El tráfico norte-sur suele ser tráfico destinado a ubicaciones fuera del sitio, como otro centro de datos, otros proveedores de nube o Internet. Bueno, si bien nosotros tenemos, digamos, un esquema virtualizado de host y este esquema virtualizado me permite crear un switch estándar, que es un switch virtualizado que va a manejar, digamos, la comunicación de las máquinas virtuales que yo tenga acá. También algunos productos como VMware me permite crear un switch distribuido virtualizado que forma parte de la comunicación de estos dos hosts, pero que es virtualizado. Pero obviamente que esto va a estar conectado con PatchCore a un switch físico real, en donde este switch físico real es el que va a darle sustento a este switch distribuido. Obviamente que si el switch deja de funcionar, chao, distribuido, ¿no? No hay forma, digamos. La complejidad de la virtualización de red.
El tráfico dinámico en constante cambio requiere un enfoque flexible para la administración de recursos de red. Las infraestructuras de red existentes pueden responder a los requisitos cambiantes relacionados con la administración de flujos de tráfico utilizando las configuraciones de calidad de servicio y de ajuste de nivel de seguridad para los flujos individuales. Sin embargo, en empresas grandes que utilizan equipos de varios proveedores, cada vez que se activa una máquina virtual, la reconfiguración necesaria puede llevar mucho tiempo. La infraestructura de red también puede verse beneficiada gracias a la virtualización, funciones de red que pueden ser virtualizadas. Cada dispositivo de red se puede segmentar en varios dispositivos virtuales, los cuales funcionan como dispositivos independientes. Entre los ejemplos se incluyen subinterfaces, eh, interfaces virtuales, VLAN y tablas de enrutamiento, y enrutamiento virtualizado se denomina enrutamiento y reenvío virtual. Bueno, nosotros cuando creamos switch estándares, esos switch estándares que nosotros virtualizamos acá, digamos, que es un switch virtualizado que me va a manejar la comunicación de estas máquinas virtuales. Ese switch puede ser un switch virtualizado de un switch Cisco. Es decir, yo puedo incorporar la ISO, digamos, de un switch Cisco acá. Y al tener, digamos, un switch Cisco acá, bueno, yo puedo configurar todas las funciones que tiene un switch Cisco real en ese switch virtualizado. VLAN, 802.1Q, puedo definir puertos de acceso, puertos trunk, puertos por security, puedo hacer STP, HCRP, Ethernet Channel, todo, ¿no? Bueno, obviamente que no solamente podría crear, digamos, un switch virtualizado de Cisco, yo podría crear un switch de Dell o de Huawei o de cualquier otra marca, ¿no? Redes definidas por software. Un dispositivo de red contiene los siguientes planos. Plano de control suele considerarse el cerebro del dispositivo, se utiliza para tomar decisiones de reenvío. El plano de control contiene los mecanismos de reenvío de capa 2 y capa 3, como la tabla de vecino de protocolo de enrutamiento y las topologías, y las tablas topológicas. Las tablas de enrutamiento IPv4 y IPv6, el STP, la tabla RP, la información que envía el plano de control es procesada por el CPU. El plano de datos, también conocido como plano de reenvío, este plano suele ser una estructura de switch que conecta los varios puertos de red de un dispositivo. El plano de datos de cada dispositivo se utiliza para reenviar el flujo de tráfico. Los routers y los switches utilizan la información del plano de control para reenviar el tráfico entrante desde la interfaz de ingreso correspondiente. Por lo general, la información del plano de datos es procesada por un procesador especial de plano de datos sin que involucre a la CPU. Bueno, en esta diapositiva lo que nos dice es que un switch común, por ejemplo, un switch Cisco, eh, tiene, digamos, el plano de datos, y el plano de datos tiene que ver con las interfaces y la configuración de las interfaces que van conectadas al, digamos, al acceso, ¿no? A los usuarios, digamos, ¿no? Ese plano de datos y incluye todas las configuraciones que pueden tener cada uno de estos puertos. Y por otro lado tiene un plano de control, y este vendría a ser el plano de datos. El plano de control, digamos, es el que hace referencia a el microprocesador, a la memoria RAM, y cuando hace referencia a la memoria RAM, estamos hablando de las tablas que almacenan la memoria RAM, como la tabla RP, la tabla MAC, la tabla, si es un router, la tabla de enrutamiento, ¿sí? Y ese es el plano de control, es decir, en un switch Cisco, digamos, nosotros tenemos el plano de control por un lado y el plano de datos por otro lado. Plano de control y plano de datos. CEF es una tecnología de switch, bueno, el CEF es una tecnología de switching de IP de capa 3 que permite que el reenvío de paquetes ocurra en el plano de datos sin que se consulte el plano de control. En una red orientada por software consiste básicamente en la separación del plano de control y el plano de datos.
La función del plano de control es eliminada de cada dispositivo y la misma es realizada desde los controladores centrales. El controlador centralizado comunica las funciones del plano de control a cada dispositivo. Cada dispositivo ahora puede enfocarse en el envío de datos, mientras que el controlador centralizado administra el flujo de datos, mejora la seguridad y proporciona los servicios. Bueno, esto quiere decir que las empresas, bueno, Cisco también es una de esas empresas, ha comenzado a generar equipos Cisco que solamente tienen plano de datos, o por ejemplo los Meraki. Y en la nube de Cisco, en el data center de Cisco, existe el plano de control. Entonces, eso me permite a mí que yo, no importa dónde esté, pero con una conexión a internet, entre al plano de control y, digamos, con la back del switch, encuentre ese switch físicamente donde está. Y obviamente yo, por ejemplo, si puedo estar acá en Córdoba y alguien puede estar en Buenos Aires, y el plano de control, yo desde Córdoba podría entrar a la nube, al dataset de Cisco, obviamente autenticándome, y configurar y realizar todas las configuraciones de este switch, que es el plano de datos, ¿sí? Bueno, casi todos los proveedores de switch administrables ya tienen este esquema con una línea de productos especiales. O sea, no les quiero decir que esto ya cambió a esto, no. Obviamente siguen habiendo switch que tienen plano de datos y plano de control, plano de datos y plano de control. Pero digamos que también hay equipos, digamos, de una línea específica, en Cisco, por ejemplo, los Meraki, que nos permiten trabajar con el plano de control en la nube, hacer la administración, la configuración en el plano de control y luego esa se replica en la configuración del plano de datos. El plano de administración se utiliza para administrar un dispositivo a través de su conexión. Los administradores de red utilizan aplicaciones como el SSH, el TFTP y el HTTPS para acceder al plano de administración y configurar el dispositivo. El plano de administración es la forma en la que se ha accedido y configurado el dispositivo en sus estudios de redes. Además, protocolos como SNMP utilizan plano de administración. Bueno, acá lo que nos dice es que obviamente yo la administración en el plano de control la voy a hacer de forma segura a través de protocolos seguros como el HTTPS, el TFTP, el SSH, ¿no es cierto? Centro de datos orientados por software, se han desarrollado dos arquitecturas de red principales para admitir virtualización de red. Una red definida por software es una arquitectura de red que virtualiza la red ofreciendo un nuevo enfoque de administración y administración de redes que busca simplificar y optimizar procesos de administración. Y una infraestructura centrada en aplicación de Cisco, que es una solución de hardware diseñada específicamente para integrar la computación en la nube con la administración de centros de datos. Bueno, acá lo que nos dice es que nosotros podemos optar en este esquema de centro de datos orientado por software en utilizar la nube de Cisco, por el data center de Cisco y con, digamos, todo el soporte de Cisco, ¿no? Obviamente. O, digamos, utilizar, digamos, una nube, un cloud, digamos que una solución de hardware diseñada específicamente para integrar computación en la nube con la administración de centro de datos. Esto no tengo mucha información, pero bueno, podrían googlear un poco más. Yo entiendo que es alquilar una nube para poder gestionar los equipos Cisco, digamos, ¿no? Tecnología de virtualización. Los componentes de una red orientados por software pueden incluir lo siguiente. OpenFlow. Este enfoque se desarrolló en la Universidad de Stanford para administrar el tráfico entre router, switch, punto de acceso inalámbrico y un controlador. El protocolo OpenFlow es un elemento básico en el desarrollo de soluciones de centro de datos orientado por software. OpenStack, este enfoque es una plataforma de virtualización y coordinación disponible para armar entornos escalables en la nube. Bueno, este vendría a ser, digamos, que yo no sabía explicarle, que vendría a ser con un software, ¿no? Que puede ser OpenStack. Dice, este enfoque es una plataforma de virtualización y coordinación disponible para armar entornos escalables en la nube y proporcionar una solución de infraestructura como una IaaS. OpenStack se usa frecuentemente en conjuntos Cisco. Así, bueno, es lo que
casualmente estamos viendo acá con Cisco así. La organización en la red es el proceso para automatizar el aprovisionamiento de los componentes de red como servidores, almacenamiento, switch y router. Es decir, utilizando este OpenStack yo puedo alquilar una nube y armar mi centro de datos, digamos, en la nube, en una nube de tercero, por ejemplo IBM, para poder administrar los equipos Cisco. Otros componentes incluyen interfaz de enrutamiento, la interconexión transparente de varios enlaces, bueno, otros componentes. Que esto podríamos ver que es, bueno, arquitectura. En un router o una arquitectura de switch tradicional, el plano de control y las funciones de plano de datos se producen en el mismo dispositivo. Las decisiones de enrutamiento y del envío de paquetes son responsables del sistema operativo del dispositivo. En una red orientada por software, la administración del plano de control se mueve a un controlador en el centro de datos centralizado. La figura muestra cómo comparte la arquitectura tradicional con una red orientada por software. Bueno, esta vendría a ser la arquitectura tradicional en donde nosotros tenemos router que tienen plano de control y plano de datos, ¿no? Y este vendría a ser la nueva arquitectura en donde yo puedo tener, digamos, en un centro de datos, un open flow, digamos, el plano de control va a estar en la nube y los planos de datos van a estar, digamos, físicamente en los equipos router. Arquitectura tradicional y de centro de datos. El controlador del centro de datos, orientado por software, es una entidad lógica que permite que los administradores de red administren y determinen cómo el plano de datos de switch y de router deben administrar el tráfico de red. Coordina, media y facilita la comunicación entre aplicaciones y elementos de red. El marco de la red orientada por software completo se muestra en la figura. Observe el uso de las interfaces de programación API. Una API es un conjunto de solicitudes estándares que definen la forma adecuada para que una aplicación solicite servicios de otra aplicación. El controlador de una red orientada por software usa las APIs ascendentes para comunicarse con las aplicaciones ascendentes, ayudando al administrador a configurar servicios. El controlador de una red orientada por software también utiliza interfaces API descendentes para definir el comportamiento de los switch y los routers virtuales descendentes. OpenFlow es una API original descendente ampliamente utilizado. Bueno, acá como pueden ver, está el plano de datos acá, digamos que vendrían a ser los switch o los routers. Y acá tienen el plano de control, bueno, el plano de control, digamos, sobre un centro que vendría a ser un controlador de centro de datos, y que, digamos, a través de las funciones de enrutamiento, de ingeniería de tráfico, de movilidad, se van a comunicar con una capa, digamos, de aplicación en donde a través de API. Obviamente todo esto vendría a ser lo que está, es un data center, ¿no? Entonces, digamos que todas estas funciones se comunican con otro módulo, que es la Application Layer, para poder optimizar las funciones de enrutamiento, ingeniería de tráfico, y hay obviamente un software que orquesta todo eso, que es el Cloud Orchestration, que es lo que va a orquestar son los módulos de negocio con las aplicaciones del centro de datos. Digamos que obviamente armar esto es muy complejo, digamos, ¿no? Ya eso lo debe tener Cisco, digamos. Bueno, los controladores. El controlador de un centro de datos define los flujos de datos entre el plano de control centralizado y el plano de datos en el router del switch. Individuales. Cada flujo que viaja por red debe primero obtener permiso del controlador SD del centro de datos que verifica que la comunicación esté permitida según la política de red. El controlador realiza todas las funciones complejas, el controlador completa las tablas de flujo y los switches administran las tablas de flujo. Bueno, y acá tenemos lo que es el controlador, ¿no? Que, digamos, yo tengo, es quien coordina, digamos, la comunicación o la gestión del plano de control con el plano de datos. Dentro de cada switch se utiliza una serie de tablas implementadas en el hardware o el firmware para administrar flujo de paquete a través de switch.
Para el switch, un flujo es una secuencia de paquetes que coincide con una entrada específica en una tabla de flujo. Los tres tipos de flujo, los tres tipos de tabla que se muestran en la figura anterior son los siguientes. Una tabla de flujos, que vendría a ser esta tabla de flujos, esta tabla de flujos, esta. Bueno, este vendría a ser el entorno virtualizado, ¿no? Y ese entorno virtualizado tiene un módulo que es tabla de flujos, tabla de grupos y tabla de mediciones o de medidor. La tabla de flujos, esta tabla asigna los paquetes entrantes a un flujo determinado y especifica las funciones que deben realizarse en los paquetes. Puede haber tablas de flujo múltiples que funcionan a modo de canalización. Tabla de grupos, una tabla de flujo puede dirigir un flujo a una tabla de grupos que puede alimentar una variedad de acciones que afecten a uno o más flujos. Y la tabla medidor, esta tabla activa una variedad de acciones relacionadas con el funcionamiento en un flujo. Bueno, muy pocas organizaciones tienen realmente el deseo o las habilidades para programar la red utilizando herramientas del centro de datos orientado por software. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones desea automatizar la red, acelerar implementaciones de aplicaciones y alinear su infraestructura de tecnología para cumplir mejor con los requisitos empresariales. Cisco desarrolló una infraestructura centrada en aplicaciones ASI para alcanzar los siguientes objetivos de manera más avanzada y más innovadora que bueno, que antes los enfoques de centro orientado por software. Cisco ASI es una solución de hardware diseñada específicamente para integrar la computación en la nube con la administración del centro de datos. Es un nivel alto de elementos de políticas de red. Se elimina el plano de datos. Esto simplifica el modo en el que se crean las redes en los centros de datos. Bueno, los principales componentes del ASI, que vendría a ser el centro de datos orientado por software de Cisco, son el perfil de aplicaciones de red. Un ANP es una colección de grupos de terminales con sus conexiones y las políticas que definen dichas conexiones. Un controlador de infraestructura de políticas de aplicación, APIC, que es un controlador centralizado de software que administra y opera la estructura agrupada del ASI escalable. Está diseñado para la programabilidad y la administración centralizada. Traduce la política de las aplicaciones a la programación de red. Y switch de la serie 9000 de Cisco Nexus. Estos switches proporcionan una estructura de switching con reconocimiento de aplicaciones y operan con una APIC para administrar la infraestructura virtual y física de la red. El APIC se ubica entre el APN y la infraestructura de red habilitada con ASI. El APIC traduce los requisitos de las aplicaciones a una configuración de red para cumplir con esas necesidades. Bueno, y acá nos muestra los componentes de APIC, digamos, que este vendría a ser el centro de datos que está en la nube y bueno, y esta vendría a ser los switch de la capa física, ¿no? De que tiene, digamos, la parte de datos. Eh, Topología spin-leaf. La estructura de Cisco así está compuesta por una PIC y los switches de la serie 9000 de Cisco Nexus, mediante topología de nodo principal y secundario en dos niveles, como se muestra en la figura. Los switches de nodos secundarios siempre se adjuntan a los nodos principales, pero nunca se adjuntan entre sí. De manera similar, los switches principales solo se adjuntan a la hoja y a los switches del núcleo. En esta topología de dos niveles, todo está en un salto de nodo, a un salto de todo lo demás. Disculpe. En comparación con el centro de datos orientado por software, el controlador de APIC no manipula la ruta de datos directamente. En cambio, el APIC centraliza la definición de políticas y programas a los que cambia el nodo secundario para reenviar tráfico según las políticas definidas. Tipos de centro de datos orientado por software. Bueno, el módulo empresarial del controlador de infraestructura de políticas de aplicación, APIC-EM de Cisco, amplía las capacidades del ASI para las instalaciones empresariales y de campus. Para entender mejor el APIC-EM, es útil obtener una perspectiva más amplia de los tres tipos de SDN. Tenemos la SDN, que es un centro de datos orientado por software basado en dispositivos. Los dispositivos son programables mediante aplicaciones que se ejecutan en el dispositivo mismo o en un servidor de red, como se muestra en la figura.
Bueno, acá tenemos el plano de datos y acá el plano de control. Después tenemos el SDN basado en controlador. Este tipo de SDN usa un controlador centralizado. eh, bueno, la diferencia es que ya acá hay un controlador centralizado que tiene conocimiento de todos los dispositivos de la red. Como se ve en la figura, las aplicaciones pueden interactuar con el controlador responsable de administrar los dispositivos y de manipular los flujos de tráfico en la red. El controlador SDN Cisco Open es una distribución comercial de Open Daylight. Y el SDN basados en políticas, que vendría a ser el tercer esquema, este tipo de SDN es parecido al SDN basado en controlador, ya que un controlador centralizado tiene una vista de todos los dispositivos de red, como se ve en la figura. El SDN basado en políticas incluye una capa de política adicional que funciona a un nivel de abstracción mayor. Usa aplicaciones incorporadas que automatizan la tarea de configuración avanzada mediante un flujo de trabajo guiado y una GUI fácil de usar. No se necesitan conocimientos de programación. Sequapic EM es un ejemplo de tipo de SDN. Bueno, y acá nos habla de algunas funciones de este último esquema de SDN, que es el APIC-EM, que maneja controlador y que maneja política, digamos. El Cisco APIC EM proporciona una interfaz única para la administración de red que incluye descubrir y acceder a los inventarios de dispositivos y los hosts, visualización de la topología como se muestra en la figura, rastreo de la ruta entre los puntos finales y establecer directivas. Bueno, como pueden ver, es el software, digamos, de APIC EM, que, digamos, tiene toda la distribución de los suites eh, que están en el plano de datos, ¿no? Seguimiento de ruta en APIC EM. El análisis y el seguimiento de ruta de las ACL, que son la lista de control de acceso, permiten que el administrador visualice fácilmente flujos de tráfico y descubra las entradas de las ACL conflictivas, duplicadas o sombreadas. Esta herramienta examina las ACL específicas en la ruta entre dos nodos finales y muestra todos los problemas potenciales. Puede ver dónde la ACL a lo largo de la ruta permitieron o denegaron el tráfico, como se muestra en la figura. Observe cómo el branch router 2, que vendría a ser este que está acá, permite todo el tráfico. El administrador de red ahora puede realizar ajustes si es necesario para filtrar mejor el tráfico. Bueno, como pueden ver, es un software que me permite monitorear en tiempo real, digamos, el funcionamiento de cada uno de los routers y switch y hacer un análisis más exhaustivo del comportamiento de una ACN. Bueno, este módulo, digamos, no tiene práctica. Nos faltaría solamente ver la unidad 14, que bueno, esa unidad yo creo que la vamos a dejar para el 29 o 30 de octubre, porque la semana que viene estoy dando unas conferencias, digamos, en Buenos Aires y no creo que pueda darles clase. Así que bueno, seguramente nos vamos a volver a ver el 30, pero también les pasé un mensaje por el grupo de WhatsApp. Les comenté que la plataforma ya está habilitada a los exámenes y les comenté cuáles son los exámenes que son obligatorios, digamos, para poder rendir. Tengan en cuenta que el curso está habilitado hasta diciembre y para que no suceda lo mismo que pasó, digamos, con algunos alumnos en la comisión anterior, traten de prever el tiempo para poder rendir en término, ¿no? Este curso va a terminar seguramente el 29 de octubre, van a tener noviembre y diciembre. Y bueno, si necesitan un tiempo más, capaz que lo puedo extender 1 o 2 meses más, pero más de eso no. Siempre me permitió extender un mes, ahora 2 meses ya creo que en algunos casos me lo permite y en otros casos no me lo permite. Sí, como pueden ver, acá ya está todo habilitado para que ustedes rindan y todo está hasta el 31 de diciembre de 2025. Es decir, muchos de ustedes ya han cursado, digamos, el CCNA 3 y yo un mes más podría habilitarlo, pero más de eso no creo. O sea que hasta el 31 de enero puedo habilitarlo. Así que bueno, tengan
esa previsión y comiencen a rendir los exámenes para ponerse al día, digamos, y no estar con apuros a último momento. No sé si quieren hacer alguna pregunta, seguimos la clase que viene, si no. ¿Sí? Si hay en Argentina ese. Eh, bueno, hay algunos 911. Bueno, hay algunas, las que hacen muy punta en esto son las minas, las petroleras, los oleoductos, YPF, eh, deben tener parte con centro de datos orientados por software. Los 911 de cada provincia, seguro, seguro, seguro que deben tener un centro de datos orientado por software. Y bueno, cada vez esto es más, esto no es de ahora, no, ya viene de hace mucho, y seguramente hay, pero más que nada los va a ver en redes grandes, lugares grandes, claro, lugares grandes, redes corporativas muy grandes. eh, pero sí, en los 911 seguro. El data center en Buenos Aires, Córdoba, en todas las provincias que hay data center, seguro que deben tener un centro de datos orientado por software, con entornos virtualizados, digamos. Estamos. Bueno, chicos, seguimos la clase que viene. Buenas noches.